Buenas tardes, mi nombre es Gloria Marcela Rodríguez Garnica, pertenezco al programa de Contaduría Pública de la Universidad Militar Nueva Granada. En el día de hoy les enseñaré el parcial número 2 con relación al corte 2 de estadística del docente Héctor Bejarano. En el primer punto nos piden calcular la tabla de distribución de frecuencias respecto a la información que nos entregan. Nos entregan los intervalos, los cuales están en millones, y en la otra columna están los días. Para esto tomamos como ejemplo las ventas por días de los supermercados de 1. En la tabla de frecuencias entonces encontramos como valor máximo el 94, como mínimo 30,1 en un rango de 63,9, de unas clases 7,34, 8 y la amplitud 7,98, 7,98, 75. Para ello, entonces, nos piden interpretar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada ascendente y la frecuencia relativa acumulada descendente. La frecuencia absoluta es 2, la última, y esta representa que durante 2 días se vendió entre 86 y 93 millones de pesos. La frecuencia absoluta acumulada representa que durante 16 días las ventas fueron mayores e iguales a 86 millones y menores e iguales a 94 millones. La frecuencia relativa representa el 13% de las ventas están entre el intervalo de mayores e iguales a 86 millones y menores e iguales a 94 millones. La frecuencia relativa acumulada ascendente, el 100% de las ventas diarias de supermercados de 1 son menores a 94 millones de pesos. Y por último, la frecuencia relativa acumulada descendente, que representa que en el intervalo 8, representado por el 0%, nos indica que no hay valores superiores a 94 millones en las ventas diarias de supermercados de 1. Utilice el gráfico apropiado y a partir de la observación indique cómo se distribuyen los datos, si es de forma simétrica o asimétrica. Para ello tomamos entonces la clase, que representa el promedio entre los intervalos, y la frecuencia, que representa la cantidad de veces que se ve representada este promedio. Entonces, la clase la vamos a dirigir al eje X y la frecuencia al eje Y. Realizamos un histograma de las ventas por día de los supermercados de 1 durante la cuarentena en la ciudad de Zipaquirá, en la cual podemos evidenciar que en el promedio 34 del primer intervalo, hay un valor, hay una frecuencia. Una vez se repitió este valor. Del 42 al 90 encontramos que se repiten 2 veces. Y en el último, o mayor a 94, encontramos que hay nuevamente 1. Como podemos ver, la forma es simétrica, puesto que es muy ordenada y nos permite identificar que trata de hacer un triángulo. Calcula e interprete las medidas descriptivas de centralización, dispersión, forma y posición. Centralización. Mide la media, mediana y moda. La media es el promedio y en este caso es 62,05. Representa que 62.050.000 pesos es el promedio de las ventas diarias realizadas en los supermercados de 1 de la ciudad de Zipaquirá durante la cuarentena. La mediana mide la posición, que en este caso sería 62,05, que es el 50% de las ventas registradas en el D1 durante la cuarentena son de 62.050.000 pesos. Y por último la moda, que mide la frecuencia, que en este caso no aplica, puesto que la moda no aplica en este caso, ya que todas las puntuaciones de la frecuencia corresponden a un mismo valor. Dispersión. Rango mide el recorrido y el resultado es 63,9, que es el recorrido más grande entre el dato inferior y el dato superior. Es de 63,9 millones de pesos en las ventas realizadas de los mercados de 1 durante la cuarentena. La varianza mide la desviación alrededor de la media, en este caso es 377,0427. La dispersión de los valores de la media de los supermercados de 1 durante la cuarentena con relación a la media es de 375,042.
Y por último, la desviación estándar, que mide la media distancia entre valores. En este caso es 19,3660. Representa que la variabilidad que existe entre las ventas realizadas por el D1 durante la cuarentena es de 19,36. Como no supera el 21%, se considera uniforme. Forma. Dentro de las medidas de forma encontramos el coeficiente de asimetría, la kurtosis. El coeficiente de asimetría mide el porcentaje de la participación con respecto a la media. En este caso es menos 9,47, lo que representa que las ventas del D1 de la cuarentena presentan una asimetría negativa del 9,47 respecto a la media. Y la kurtosis es la distribución de los datos, en este caso menos 1,0952. La distribución normal de las ventas de los supermercados D1 es menor apuntada de lo normal. Esto la considera una platicúrtica. Posición. Entonces, tenemos cuartil, decil y percentil. Dentro del cuartil es un porcentaje respecto a la mediana, pero dividiendo la muestra en cuatro partes iguales. Nuestro resultado es el 78,08 y esto representa que el tercer cuartil determina que el 75% de las ventas son de 78 millones. El cuartil tiene tres cuartiles, valga la redundancia, que son 25, 50 y 75. Son los tres cuartiles que se pueden calcular. El decil es el porcentaje respecto a la mediana. En este caso es el 62,05. Determina que el 50% de las ventas de los supermercados de uno son de 62.500.000 pesos. 62.050.000 pesos. Y el percentil mide el 100% de cada una de las muestras. En este caso el resultado es 50,05. El tercer percentil representa que las ventas de los supermercados de uno, esto representa que el 29% de las ventas son inferiores a 50,05 de millones de pesos y el 71% de las ventas son superiores a 50,05 millones de pesos. Para el segundo punto, se dispone la siguiente información relacionada con los puntajes de aptitud con la productividad de un establecimiento industrial después de 3 meses de entrenamiento de personal. Tenemos entonces dos variables que nos entregan, la productividad y el puntaje de aptitud. Lo primero que calculamos es X por Y, la variable independiente por la variable dependiente, y la variable dependiente al cuadrado, la variable independiente al cuadrado. Con la información calculamos el diagrama de dispersión, en la cual ponemos en el eje X la productividad y en el eje Y el puntaje de aptitud. Esto nos representa que en este caso tenemos una correlación nula, pues la recta se observa totalmente vertical. Calcule la productividad esperada para un trabajador cuyo puntaje de aptitud es de 30 puntos. Para ello entonces tenemos que resolver la incógnita de A y B, y eso nos da como resultado la fórmula que es igual a Y igual menos 0,0184 por X más 18,426. Como tenemos el valor de la variable Y, reemplazamos Y y nos queda entonces 30 igual menos 0,0184 de X más 18,426. Esto lo multiplicamos por menos 1, nos quedaría menos 11,574 es igual, porque le restamos 18,426 a 30, es igual a 0,0184 de X por menos 1. Lo multiplicamos por menos 1 para que toda la ecuación nos quede positiva, y eso nos da como resultado 11,574 dividido 0,0184 de X, como total menos 629, lo que representa que la productividad es de menos 629 para el trabajador cuyo puntaje de aptitud es de 30. Calcula e interpreta el coeficiente de correlación. Para calcular este coeficiente utilizamos la fórmula del coeficiente de correlación, que es igual a el número
de datos por la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y, dividido la cantidad de números de la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x elevado a la 2 por la cantidad de números de la sumatoria de y elevado al cuadrado menos la sumatoria de y con exponente 2. Reemplazando los valores, entonces tenemos la siguiente información, que es igual a 6, la cantidad de datos, por 6.489 menos 139 por 108, dividido la raíz cuadrada de 6 por 3.925 menos 139 elevado a la 2 por 6 por 2060 menos 108 elevado a la 2. Eso nos da como resultado menos 0,05. Dado que el resultado es de 0,05 y este valor es cercano a menos 1, indica que tiene una asociación inversa o negativa entre las variables. Y luego sacamos la raíz cuadrada de este valor, que nos representa el 0,021, lo que significa que el 0,2 de la variación en el puntaje de actitud es expresado por la productividad generada y el 99,08% se debe a otros factores, lo que significa que no existe relación lineal entre las dos variables. Gracias.